El silencio del pasillo era un lienzo donde cada pisada, cada susurro se convertía en una pincelada demasiado ruidosa. Amara Diop lo sentía así, al menos. Su primer día en el Instituto de Educación Secundaria Lluís Vives de Elche no era el emocionante comienzo que había imaginado en las largas tardes de verano, sino una inmersión en un mar de miradas curiosas, algunas neutras, otras difíciles de descifrar, pero que le erizaban la piel. A sus 17 años, con la piel del color del ébano pulido y el cabello afro recogido en una piña alta que desafiaba la gravedad y las convenciones locales, Amara era una nota discordante en la sinfonía monocromática del instituto. Su familia se había mudado desde un barrio vibrante y multicultural de Valencia, buscando la tranquilidad y una mejor oportunidad laboral para su padre, un ingeniero informático senegalés que había rehecho su vida en España con la esperanza de ofrecer un futuro sin límites a sus hijos. Pero la tranquilidad de Elche, con sus palmerales imponentes y su ritmo sosegado, escondía una homogeneidad que a Amara se le antojaba asfixiante. Encontró refugio en dos lugares: la cancha de baloncesto, donde la velocidad y la estrategia diluían las diferencias y solo importaba el próximo enceste, y su cuaderno de dibujo, un universo privado donde sus lápices daban forma a sus emociones, a los rostros que observaba, a los sueños que temía pronunciar en voz alta. Hoy, sin embargo, ni el recuerdo del balón botando ni la promesa del grafito sobre el papel lograban aplacar el nudo en su estómago. Mientras buscaba el aula de su primera clase, literatura valenciana, un grupo de chicos apostados junto a unas taquillas interrumpió su avance. En el centro del corrillo, Borja Crespo, con su ropa de marca impecable y una sonrisa de suficiencia que parecía grabada a fuego en su rostro, la observó de arriba abajo. Era el tipo de chico que Amara había aprendido a identificar: popular, arrogante y a menudo cruel bajo una pátina de encanto. Borja no dijo nada, pero su mirada fue suficiente. Una mirada que la desnudaba, la juzgaba y la condenaba sin una sola palabra. El grupito se rió entre dientes, un sonido que la persiguió hasta que encontró por fin el aula. La clase de gimnasia esa misma tarde fue el escenario del primer golpe directo. Mientras Amara se ataba las zapatillas en el vestuario, un espacio ruidoso y cargado del olor dulzón a desodorante barato y sudor adolescente, escuchó una voz chillona a sus espaldas. «Oye, tú, la nueva», dijo una chica rubia, con extensiones que le llegaban a la cintura y una expresión de aburrimiento estudiado. Era una de las satélites de Borja. ¿Ese pelo es de verdad o es un nido de algo? Las risas explotaron a su alrededor. Borja, que entraba en ese momento, sonrió con malicia, validando la broma. Amara sintió como la sangre le subía al rostro, un calor que luchaba contra el frío de la humillación. Se limitó a recoger sus cosas, la mirada fija en el suelo, y salió del vestuario sintiendo cada par de ojos clavados en su espalda. La cancha, su refugio, de repente parecía un campo de minas. «Ignóralos», se dijo, «solo son palabras». Pero las palabras, como piedras, dejaban moratones en el alma. Los días siguientes se convirtieron en una prueba de resistencia. Los tropiezos accidentales de Borja en los pasillos se hicieron frecuentes, siempre acompañados de un «uy, perdona, negrita», cargado de un falso arrepentimiento que apenas disimulaba la burla. Amara aprendió a caminar pegada a la pared, a anticipar sus rutas para evitarlo, pero él parecía tener un radar para encontrarla. Pequeños comentarios, susurrados pero audibles cuando ella pasaba: «Mira la africana, ¿qué pinta con ese pelo? Huele raro». La seguían como una sombra pegajosa. Una mañana encontró su taquilla decorada con una caricatura grotesca. Una figura con labios exagerados, pelo como un estropajo y un hueso atravesado en la nariz. Alguien había usado un rotulador permanente. Mientras lo frotaba con rabia y lágrimas de impotencia contenidas, con un pañuelo empapado en el único producto de limpieza que encontró en el baño de conserjería, escuchó la risa inconfundible de Borja a lo lejos. Decidió hablar con su tutora, una mujer de mediana edad con aspecto cansado y una sonrisa que no llegaba a los ojos. La respuesta fue un jarro de agua fría. «Amara, estas cosas pasan. Son bromas pesadas, ya sabes cómo son los adolescentes. Intenta no darles importancia, ignóralos. Ya se cansarán. Y trata de integrarte un poco más. Quizás si te esfuerzas en hacer amigos». Integrarse. Como si fuera ella quien levantaba los muros. Salió del despacho sintiéndose aún más sola, con la certeza de que la indiferencia podía ser tan dolorosa como la hostilidad abierta.
El acoso, lejos de remitir, encontró un nuevo canal: las redes sociales. Un día, una compañera le mostró, con una mezcla de lástima y morbo, un perfil falso de Instagram con una de sus fotos, probablemente sacada a traición en el patio. La biografía era una sarta de insultos racistas y comentarios denigrantes sobre su aspecto y su origen. Debajo varios me gusta y comentarios burlones de compañeros del instituto, entre ellos, por supuesto, el de Borja Crespo. Raúl, un chico callado de su clase de matemáticas que a veces la miraba con una empatía silenciosa, estaba entre los que habían visto la publicación, aunque no había interactuado. Amara sintió un vacío helado en el pecho. La humillación ya no estaba confinada a los muros del instituto. Ahora era pública, viral, imborrable. Sus notas empezaron a resentirse. La concentración en clase era una batalla perdida contra las imágenes y las palabras que la atormentaban. Dejó de ir a los entrenamientos de baloncesto. La idea de enfrentarse a las miradas en el vestuario, a la posible burla en la cancha, era demasiado. Sus padres, Femi y Aisha, notaron su retraimiento, sus ojos tristes, las largas horas que pasaba encerrada en su habitación. «¿Qué ocurre, Amara, cariño?», le preguntó su madre una noche, mientras le acariciaba el pelo. Su padre, sentado a los pies de la cama, la miraba con una preocupación que intentaba disimular. Amara se derrumbó. Les contó todo, entre sollozos: las burlas, la taquilla, el perfil falso, la indiferencia de la tutora. Femi apretó los puños, una rabia contenida en su rostro normalmente sereno. Aisha la abrazó con fuerza. Le ofrecieron su apoyo incondicional, pero también le aconsejaron prudencia. Conocían el mundo, sabían que a veces la confrontación directa podía traer más problemas, especialmente para alguien en su posición. «No te señales demasiado, hija», le dijo su padre con voz queda. «A veces hay que ser más lista que ellos, aguantar y demostrar con hechos que eres mejor». Pero Amara ya no estaba segura de querer aguantar. Algo dentro de ella empezaba a resquebrajarse, o quizás a endurecerse. Fue Carmen Soler, su profesora de literatura castellana, quien arrojó un inesperado rayo de luz en su oscuridad. Carmen era una mujer de unos 40 años, con una melena pelirroja y una mirada vivaz que parecía verlo todo. Había notado el cambio en Amara. La alumna brillante y participativa de las primeras semanas se había convertido en una sombra silenciosa. Un día, después de clase, Carmen la llamó a su mesa. «Amara, he visto tus dibujos en el margen del cuaderno de apuntes», dijo, señalando una pequeña viñeta donde Amara había esbozado, con trazos rápidos pero llenos de emoción, una figura solitaria frente a una multitud de sombras. «Tienes mucho talento, pero también veo mucha tristeza en tus ojos últimamente. ¿Hay algo que quieras contarme?». La empatía genuina en su voz, la ausencia de juicio, fue suficiente para que Amara, tras una larga pausa donde luchó contra las lágrimas, comenzara a hablar. Le contó todo, con más detalle incluso que a sus padres. Carmen la escuchó pacientemente, asintiendo de vez en cuando, su expresión volviéndose más seria a cada palabra. Cuando Amara terminó, la profesora la miró fijamente. «Amara, lo que me estás contando es muy grave», dijo con calma, pero con una firmeza que Amara no le conocía. «Esto no son cosas de críos. Esto es acoso, y tiene un componente racista innegable. Y no tienes por qué soportarlo sola. Tienes derechos como estudiante, y el instituto tiene la obligación de protegerte». En las siguientes semanas, Carmen se convirtió en su ancla. Se reunían después de clase, y la profesora le explicaba los protocolos del centro contra el acoso. Le hablaba de la importancia de documentar cada incidente, de no dejarse intimidar. Amara empezó a llevar un pequeño diario donde anotaba fechas, lugares, palabras exactas, nombres de testigos si los había. La sensación de estar haciendo algo, de no ser una simple víctima pasiva, comenzó a infundirle una nueva energía. El punto de no retorno llegó durante una presentación oral en la clase de Carmen. Amara había elegido hablar sobre la poeta ecuatoguineana Raquel Ilombé, un tema que le apasionaba y sobre el que había investigado con esmero. Estaba nerviosa, pero también decidida a hacerlo bien. A mitad de su exposición, mientras hablaba de la identidad y el exilio en la obra de Ilombé, escuchó unos sonidos guturales provenientes del fondo de la clase, donde se sentaba Borja con sus amigos. Eran imitaciones de ruidos de mono. Le siguieron unas risitas. «¿En tu aldea hay bibliotecas para leer tanto?», gritó Borja, y esta vez las risas fueron más generalizadas. Amara se quedó paralizada, las palabras atascadas en la garganta.
el rostro encendido. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Cogió sus papeles y sin mirar a nadie salió corriendo del aula. Carmen Soler golpeó la mesa con fuerza. Silencio. Su voz resonó en la clase de repente callada. Borja Crespo, a la salida te quiero ver en la sala de profesores. Y el resto, quiero una reflexión de 500 palabras sobre el respeto y la diversidad para mañana. El comportamiento que acabo de presenciar es intolerable y vergonzoso. Amara se refugió en los baños, llorando con una mezcla de rabia, humillación y desesperación. Cuando Carmen la encontró allí minutos después, Amara levantó la vista, los ojos rojos pero con una nueva determinación. «Ya no puedo más, Carmen», dijo con voz temblorosa pero firme. «Tenemos que hacer algo, algo de verdad». Con la ayuda de Carmen, Amara y sus padres redactaron una queja formal, detallada y contundente, dirigida al director Enríquez. Adjuntaron el diario de Amara, capturas de pantalla de los perfiles falsos, que Amara había conseguido gracias a una amiga de su antiguo barrio en Valencia, que sabía rastrear esas cosas, y una descripción pormenorizada del último incidente en clase. Solicitaron una reunión urgente y exigieron medidas disciplinarias ejemplares contra Borja Crespo y sus cómplices, así como un plan de acción del instituto para combatir el racismo y el acoso. La reunión se fijó para la semana siguiente. El director Enríquez, un hombre corpulento de sonrisa fácil y tendencia a evitar los problemas, presidía la mesa en su despacho, un espacio impersonal decorado con diplomas y fotografías de equipos deportivos del instituto. A un lado, Amara, con sus padres Femi y Aisha, y Carmen Soler, quien había insistido en estar presente como apoyo y testigo. Al otro lado, Borja Crespo, con una expresión de aburrimiento desafiante, flanqueado por sus padres. El señor Crespo, un conocido empresario local con un aire de superioridad y contactos en el ayuntamiento, y su esposa, una mujer elegante y glacial, que no dejaba de lanzar miradas despectivas a Amara y su familia. El director Enríquez comenzó con un discurso vago sobre la importancia de la convivencia y la necesidad de resolver los malentendidos de forma amistosa. El señor Crespo tomó la palabra casi de inmediato, su voz resonando con autoridad impostada. «Director, seamos serios», dijo con una sonrisa condescendiente. «Mi hijo Borja es un buen chico, un poco travieso a veces, como todos a su edad, pero incapaz de las barbaridades que es señorita». Lanzó una mirada cargada de veneno a Amara. Le imputa. Esto es claramente una exageración, un intento de llamar la atención o de victimizarse porque quizás le cuesta adaptarse. Ya sabe, estas nuevas sensibilidades con el tema del racismo a veces se ve donde no hay. La señora Crespo asintió vigorosamente. Borja jamás haría algo así. Siempre ha sido un líder popular, querido por todos. Esta chica probablemente esté celosa o busque problemas donde no los hay para justificar su inadaptación. Borja, envalentonado por el respaldo de sus padres, negó cada acusación con descaro. «Yo no he hecho nada, son inventos suyos. Siempre está sola, mustia, seguro que se lo imagina todo». Amara sintió una oleada de náusea. La injusticia era tan flagrante, la negación tan cínica, que por un momento temió que sus fuerzas flaquearan. Pero entonces sintió la mano de su madre apretando la suya bajo la mesa y la mirada firme de Carmen dándole ánimos. Respiró hondo. «No me lo imagino», dijo Amara, su voz sorprendentemente clara y firme, aunque por dentro temblaba. «Tengo pruebas». Y con la ayuda de Carmen comenzó a exponer los hechos, uno por uno, con fechas, detalles, descripciones. Mostró las capturas de pantalla del perfil falso, leyó fragmentos de su diario. Su voz ganó fuerza a medida que hablaba, alimentada por la verdad de su dolor y la necesidad de ser escuchada. El señor Crespo intentaba interrumpir constantemente con bufidos de incredulidad y comentarios despectivos, pero Carmen Soler, con una calma glacial, lo frenaba. «Deje que termine, por favor. Luego tendrán su turno». Cuando Amara relató el incidente de la clase de literatura, la humillación de los ruidos de mono, la voz se le quebró por un instante. El director Enríquez se removió incómodo en su asiento. La señora Crespo miró a su hijo con una fugaz expresión de duda, rápidamente reemplazada por su máscara de indignación. «Director», intervino Femi, el padre de Amara, su voz grave y pausada, pero cargada de una dignidad inquebrantable. «Hemos venido a España buscando un futuro mejor para nuestra hija, un país que presume de igualdad y respeto. Lo que Amara ha sufrido en este instituto es inaceptable.
No pedimos favores, exigimos justicia y que se tomen medidas para que ningún otro alumno del color que sea tenga que pasar por esto. La tensión en la sala era palpable. Parecía un punto muerto. Los Crespo seguían negándolo todo, escudándose en su posición social y en la supuesta sensibilidad exagerada de Amara. El director parecía más preocupado por evitar un escándalo que por llegar al fondo del asunto. Fue entonces cuando Carmen Soler jugó su última carta. «Director, hay un testigo más que me gustaría que escuchara. Un compañero de clase de Amara y Borja, Raúl Jiménez. Está esperando fuera. Creo que su testimonio podría aclarar algunas cosas». El señor Crespo protestó airadamente, hablando de caza de brujas y manipulación de menores, pero el director, quizás viendo una salida o simplemente por cumplir el expediente, aceptó. Raúl entró en el despacho, pálido y nervioso. Era un chico delgado, con gafas que normalmente pasaba desapercibido. Evitó la mirada de Borja, que ahora lo fulminaba con odio. «Raúl», dijo Carmen con suavidad, «¿podrías contarnos lo que presenciaste en la clase de literatura durante la exposición de Amara?» El chico tragó saliva, miró a Amara por un instante y luego, con voz apenas audible al principio pero que fue ganando volumen, relató lo ocurrido. Los ruidos, el comentario de Borja, las risas. Confirmó punto por punto la versión de Amara. «¿Y por qué no dijiste nada antes, jovencito?», espetó el señor Crespo. Raúl se encogió, pero respondió. Tenía miedo. Borja, él y sus amigos, no quería problemas. Luego añadió mirando al director, «Pero lo que le hacen a Amara no está bien, no es justo, y no son solo bromas». El testimonio de Raúl, aunque breve, tuvo el peso de la verdad de un observador imparcial. La arrogancia de los Crespo pareció desinflarse un poco. El director Enríquez suspiró, consciente de que ya no podía seguir minimizando la situación. «Además, director», continuó Amara, sacando su móvil con manos temblorosas pero firmes, «tengo una grabación del último incidente en clase. Después de lo que pasó, la profesora Carmen me aconsejó que si volvía a ocurrir algo así, intentara grabarlo discretamente para protegerme». Pulsó el play. La voz de Borja, clara e inconfundible, llenó el silencio del despacho con sus insultos y los ruidos denigrantes seguidos de las risas de sus amigos. El señor Crespo se puso lívido. La señora Crespo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Borja miraba el suelo, por primera vez su fachada de suficiencia completamente rota. El director Enríquez se aclaró la garganta. «Bien, esto cambia las cosas considerablemente. Señor y señora Crespo, creo que tenemos que hablar muy seriamente sobre el comportamiento de su hijo». La reunión se prolongó 1 hora más, pero el tono había cambiado. Ya no se trataba de si había ocurrido o no, sino de las consecuencias. Al final, el director, visiblemente presionado por la contundencia de las pruebas y la firmeza de Carmen Soler y los padres de Amara, anunció las medidas. Borja Crespo sería expulsado del instituto durante 15 días. Debería participar en un programa de tutoría sobre diversidad y respeto y redactar una carta de disculpa formal a Amara. Además, el instituto se comprometía a implementar un protocolo más estricto contra el acoso y a organizar talleres de sensibilización para alumnos y profesores. Los Crespo salieron del despacho furiosos, arrastrando a un Borja humillado y resentido, pero derrotados. Amara sintió un inmenso alivio, como si le hubieran quitado un peso enorme de encima. No era una victoria total. La disculpa de Borja sería forzada e insincera, y sabía que el racismo no desaparecería por arte de magia, pero era un reconocimiento. Su voz había sido escuchada. La verdad había prevalecido. En los días siguientes, el ambiente en el instituto cambió sutilmente. La noticia de la sanción a Borja corrió como la pólvora. Algunos alumnos miraban a Amara con una nueva curiosidad, otros con un respeto incipiente. Hubo quien la evitó, seguramente por lealtad a Borja o por miedo, pero ya no sentía las miradas hostiles de antes con la misma intensidad. Borja, cuando regresó de su expulsión, era una sombra de su antiguo yo, más callado, menos arrogante, aunque Amara podía sentir su resentimiento a leguas. Una tarde, mientras recogía sus cosas después del entrenamiento de baloncesto, había vuelto al equipo, sintiéndose más fuerte, Raúl se le acercó. «Amara, yo quería decirte que siento no haber hablado antes», dijo, tropezando con las palabras. «Lo que hiciste fue muy valiente». Amara le sonrió, una sonrisa genuina. «Gracias, Raúl. Significó mucho para mí que testificaras». Carmen Soler, por su parte, cumplió su palabra.
Con el apoyo reticente del director, organizó un primer taller sobre diversidad cultural y lucha contra los prejuicios. Para sorpresa de muchos, la asistencia fue notable. Amara, invitada por Carmen, compartió brevemente su experiencia, no desde el victimismo, sino desde la fortaleza de quien ha superado una prueba. Sus palabras sencillas y directas resonaron entre sus compañeros. Poco a poco, Amara empezó a reconstruir su vida en Elche. Sus dibujos se volvieron más audaces, más coloridos. En ellos ya no solo plasmaba su dolor, sino también su esperanza y su creciente orgullo por su identidad. Con Carmen y un pequeño grupo de alumnos interesados, entre ellos Raúl, comenzaron a planear la creación de un club de debate, un espacio para hablar abiertamente de temas como el racismo, la igualdad y el respeto. Con Carmen y un pequeño grupo de alumnos interesados, entre ellos Raúl, comenzaron a planear la creación de un club de debate, un espacio para hablar abiertamente de temas como el racismo, la igualdad y el LOL. Una tarde, mientras caminaba por el palmeral, sintiendo el sol cálido en su piel y el susurro de las hojas de palmera meciéndose con la brisa, Amara sonrió. El camino por delante no sería fácil, lo sabía. El racismo era una bestia con muchas cabezas, y la lucha sería constante. Pero ya no tenía miedo. Había encontrado su voz y estaba dispuesta a usarla. Ya no era la chica invisible que intentaba pasar desapercibida. Era Amara Diop, y su historia, como sus dibujos, apenas comenzaba a tomar forma, vibrante y llena de color, en el lienzo de su nueva vida.